Buenas, me llamo Juan Miguel, Juanmi, soy profesor de nefrología en AMIR y nada, lo primero felicitaros por haber acabado el MIR. Vamos a comentar las preguntas de nefrología de esta convocatoria, espero que sean por curiosidad científica porque tengáis acertado el 100%, ¿vale? Entonces, con respecto a esta convocatoria, ¿cómo se ha comportado nefrología? En la media. Han caído 7 preguntas y eso es mucho o poco, es más o menos la media histórica. ¿Vale? Los últimos 10 años hemos oscilado entre 5 en el año 2020 y un máximo de 13 preguntas, con lo cual es un poquito menos de lo habitual, la tendencia era en torno a 9-10 preguntas, pero es lo esperable al haberse recortado preguntas. La composición en preguntas ha sido más o menos la habitual, ¿vale? Han caído 2 preguntas de fisiología, una de manejo del potasio, 2 preguntas de glomerulonefritis y ha caído una tubulopatía congénita y una nefritis intersticial. Han faltado insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda, si bien se ha preguntado el efecto nefroprotector de los ISGLT2 en el bloque de diabetes, ¿vale? Que era algo también esperable, ¿vale? Entonces, vamos a comentar las preguntas de nefrología. La primera es una pregunta asociada a imagen, que es la 17, en la que nos cuentan que un paciente de 40 años, sin grandes antecedentes, salvo que es hipertenso desde hace 3 años, le detectan unas grandes masas renales en un estudio hecho un poco de forma casual. Esas masas renales tienen una captación heterogénea y son quísticas, con lo cual al tener múltiples quistes renales bilaterales y gran aumento del tamaño renal, estamos hablando de una poliquistosis renal congénita, ¿vale? La esclerosis tuberosa puede provocar angiomiolipomas renales, sí, es cierto, pero no aumenta el tamaño del riñón tan salvajemente y las lesiones se concentran en la médula. Y el cáncer renal metastásico generalmente no aumenta tanto el tamaño renal y obviamente el paciente tendría síntomas de cuadro constitucional. ¿Qué poliquistosis renal sospechamos en este paciente? La del adulto. Y la del adulto es la autosómica dominante. A de adulto, autosómica dominante, ¿vale? En cambio, la infantil es la autosómica recesiva. Así que marcamos la 1 con plena seguridad. Pregunta razonablemente asequible. La pregunta 29 es una pregunta muy bonita, ¿vale? Que no es fácil porque habla de un tema que no es el habitual, ¿vale? Normalmente nos preguntan la regulación del filtrado glomerular o de la reabsorción tubular en la nefrona y aquí nos están hablando del flujo sanguíneo renal. Entonces es un tema que no es habitual en el MIR y eso complicaba un poco la pregunta. Hay que entender que el eje renina-angiotensina tiene 3 funciones de regulación a nivel renal, que es un poco un efecto matrioska. Tenemos una función más amplia, que es la regulación de la tensión arterial sistémica, un efecto más limitado al riñón, que es la regulación del flujo sanguíneo renal, y un efecto más selectivo, que es la regulación del filtrado glomerular a través de la presión de filtración. Y el efecto más importante, el que mejor se regula, es la presión de filtración glomerular. El eje renina-angiotensina intenta regular la tensión arterial básicamente para que le llegue suficiente sangre al riñón para que pueda hacer sus funciones. Si no consigue controlar bien la tensión arterial, se concentra en que a pesar de ello se regule adecuadamente el flujo sanguíneo renal. Esa es la llamada autorregulación del flujo sanguíneo renal. El riñón es capaz de autorregular el flujo que le llega a pesar de que haya cambios bastante llamativos en la tensión arterial sistémica, ¿vale? Eso ocurre también, por ejemplo, en el cerebro, que tiene un sistema de autorregulación. Pero es que, aunque falle el sistema de autorregulación del flujo sanguíneo renal, existe la regulación del filtrado glomerular que nos permite intentar mantener el filtrado glomerular a pesar de cambios en la presión de perfusión hacia el riñón, ¿vale? Por eso, la 1 es cierta, ¿vale? Sería la primera matrioska, ¿vale? El filtrado y el flujo sanguíneo se mantienen relativamente estables a pesar de cambios de la tensión. Pero la 2 es falsa, porque la matrioska de dentro del todo es el filtrado glomerular, que es el que mejor se regula, ¿vale? Se regula mejor el filtrado, después el flujo sanguíneo renal y por último la tensión. La 4 es un clásico del MIR, ya ha caído múltiples veces, el eje renina-angiotensina controla la eferente. Y la 3 es una opción que nos parece preciosa porque entronca con algo nuevo, que es el efecto de los ISGLT2, ¿vale? Siempre se insiste en el efecto vasoconstrictor del eje renina-angiotensina sobre la arteriola eferente, pero la importancia de los ISGLT2 está sobre la arteriola aferente.
La mácula densa es capaz de detectar el déficit de sodio en el túbulo contorneado proximal, lo detecta como que está llegando poco, estoy filtrando poco y por tanto necesito aumentar la filtración, ¿vale? Para eso lo que hace es vasodilatar la arteriola aferente mediante prostaglandinas. Entonces, ¿qué ocurre en el paciente diabético? El paciente diabético al filtrar glucosa hacia la orina la tiene que volver a reabsorber y se reabsorbe por el transportador SGLT2 que absorbe sodio y glucosa, con lo cual retira sodio el túbulo contorneado proximal, la mácula densa se activa y eso provoca prostaglandinas renales que provocan vasodilatación de la aferente y de ahí empieza la hiperfiltración glomerular. Los ISGLT2 a nivel del túbulo contorneado proximal tienen dos efectos. Por una parte inhiben la absorción de glucosa y de ahí su efecto antidiabético, pierdo glucosa por la orina, glucosuria, controlo la glucemia, y por otra parte evitan la absorción del sodio y de ahí su efecto nefroprotector. Al no absorberse el sodio permanece en el túbulo contorneado proximal, la mácula densa no se activa, no genero prostaglandinas, no vasodilato la arteriola aferente y de esa forma no inicio la cascada de la nefropatía diabética. Así que la 3 es correcta, la reducción del cloruro de sodio en la mácula densa vasodilata las arteriolas aferentes y eso secundariamente por la hiperfiltración conduce a un aumento de la liberación de renina y eso conduce a la glomerulosclerosis diabética. Una opción que estaba ahí escondida, que no era la importante para contestar la pregunta, pero que nos parece muy bonita por cómo entronca con los ISGLT2. Bien. Pregunta 31, un clásico en el MIR, ¿vale? El equilibrio ácido-base. Que hay que entender que es un equilibrio, ¿vale? Que lo importante no es solo cómo está el pH, sino el equilibrio global. En el equilibrio ácido-base, el pH me dice la emia, acidemia o alcalemia, cómo se está comportando la sangre. Y luego el bicarbonato me da la osis metabólica y el carbónico me da la osis respiratoria. Este paciente tiene un pH de 7,40, eso quiere decir que hay normoemia, no hay ni ácido ni álcali en la sangre, pero eso no quiere decir que la gasometría sea normal, ¿vale? Tengo que mirar cómo están los componentes metabólico y respiratorio. Este paciente no es que tenga un problema, es que tiene dos cada uno en un sentido que mantienen equilibrio, ¿vale? Tengo por una parte un carbónico de 60, con lo cual tengo acidosis respiratoria, ¿vale? Porque un carbónico mayor de 45 es acidosis respiratoria, esté como esté el pH. Tengo un bicarbonato de 36 y un bicarbonato de 36 es una alcalosis metabólica, esté como esté el pH. La resultante entre esta acidosis respiratoria y esta alcalosis metabólica es un pH que permanece centrado, permanece en equilibrio. Así que la opción correcta es la 3, tengo una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica, una de ellas es compensatoria de la otra y permanecen en un equilibrio estable. ¿Cuál es la causa y cuál la consecuencia? Pues dependerá de la clínica del paciente, que no me dan en el caso clínico. Vamos, que no es un caso clínico, es una gasometría simple. La pregunta siguiente es la 74, que es muy facilona, ¿vale? Varón de 9 años, hematuria después de una infección faríngea 1 a 2 semanas antes. Tiene el complemento bajo y me dicen que es lo más probable. Bueno, pues tenemos simplemente con este caso clínico, hematuria después de una infección faríngea, acotamos las opciones a 3 glomerulonefritis. La membrana proliferativa, la mesangial IgA y la glomerulonefritis postestreptocócica. Hay que recordar que la postestreptocócica tiene una latencia inmunológica, lo que la obliga a aparecer mínimo 5 días después de la infección faríngea, mientras que la mesangial y la membrana proliferativa aparecen típicamente en las primeras 24 o 48 horas desde la infección faríngea. Con lo cual, un niño de 9 años que desarrolla hematuria a la semana o 2 semanas de la infección faríngea me están dando una postestreptocócica, dado que la mesangial y la membrana proliferativa aparecen antes. Además, me insisten en que el complemento está bajo, dato típico de la membrana proliferativa y de la postestreptocócica, ¿vale? Así que esta pregunta es todo un clásico en el MIR, se ha repetido múltiples veces y teníamos que saber contestarla. La siguiente es la 166. Paciente de 18 años que tiene edemas con una proteinuria en rango nefrótico 8 gramos al día sin microhematuria asociada a hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, ¿vale? O sea, con la función renal normal. Es decir, tengo un síndrome nefrótico puro, puesto que no tiene ni hematuria, ni hipertensión, ni deterioro de la función renal. Me dicen que le pongo corticoides y que mejora en un mes negativizándose la proteinuria y mejorando el cuadro clínico. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Bueno,
Pues ante un síndrome nefrótico en un niño pensaríamos en cambios mínimos, en un adulto pensaríamos como primera opción en membranosa, esclerosis focal y segmentaria, membrana proliferativa y cuarta opción cambios mínimos. ¿Y esto qué es? ¿Un niño o un adulto? Tiene 18 años, está ahí en la frontera entre la pediatría y la medicina interna. ¿Vale? Pues por esa parte no lo sé. Si tuviéramos una opción de nefropatía de cambios mínimos y una de nefropatía membranosa, podríamos discutir largo y tendido, pero es que por incomparecencia de rival tiene que ser la de cambios mínimos. No está la opción de nefropatía membranosa, que sería la que me podría hacer dudar, ¿vale? Ahora vamos a descartar las demás, ¿vale? El síndrome de Alport provoca nefritis congénita de tipo hematuria asociada a alteraciones oculares de tipo lenticono. No es lo que me están contando. La nefropatía mesangial IgA provoca habitualmente hematuria recidivante y este paciente tiene un síndrome nefrótico puro. Es cierto que la mesangial IgA puede dar nefrótico ya, pero suele ser nefrótico asociado a microhematuria, ¿vale? Y además solo una de cada 10.000 nefropatías mesangiales IgA dan síndrome nefrótico, con lo cual es muy improbable que esto sea un síndrome nefrótico debido a una mesangial IgA, ¿vale? Y por último tenemos la opción de la amiloidosis, que primero no es una causa frecuente de síndrome nefrótico, segundo no responde rápidamente a corticoides, como es este caso clínico, y tercero tendría que tener algún antecedente clínico relevante que me sugiriera amiloidosis. Así que por incomparecencia de rival nos quedamos con la opción 4, nefropatía con cambios mínimos. Si hubiera una opción de nefropatía membranosa, sería una pregunta muy discutible por la edad del paciente, ¿vale? La siguiente sería la 167. Ante un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, grado 4, vale, esta pregunta no es de enfermedad renal crónica, ese es el antecedente, porque lo importante es que tiene una debilidad generalizada, le detecto una hiperpotasemia grave de 7 en el análisis, junto con alteraciones electrocardiográficas. Esta es una pregunta de fisiología iónica, ¿vale? Nos están hablando del potasio y es un clásico en el MIR. Esta la tenéis que haber aceptado sí o sí porque está repetida históricamente, ¿vale? Ante una hiperpotasemia de más de 7 hay que poner gluconato cálcico. No es que lo diga yo, es que si miramos el MIR del año pasado, 2020, había un niño de 5 años con insuficiencia renal crónica que tenía un potasio alto junto con alteraciones eléctricas y que había que ponerle gluconato cálcico. No, perdón, nos preguntaban cuál es el efecto del gluconato cálcico, que es evitar la cardiotoxicidad del potasio, ¿vale? No cambia el potasio sérico. Y tenemos la pregunta de 2018 en la que un paciente de 83 años con insuficiencia renal crónica y tratamientos cardioprotectores que elevan el potasio, como puede ser la espironolactona o el enalapril, acude con potasio de 7,5 con alteraciones eléctricas. ¿Cuál es la primera medida? Gluconato cálcico. Esta pregunta está repetida, es un clásico del MIR y debes haberla acertado. Y la última pregunta sería la 168. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es propia de una nefritis intersticial aguda? Una nefritis intersticial aguda es un fenómeno inflamatorio a nivel intersticial que se caracteriza por la aparición de un síndrome tubular, ¿vale? Puede tener proteinuria de bajo peso molecular, cursa con leucocitos en el análisis urinario. Hay un subtipo especial de nefritis intersticial aguda que es la nefritis intersticial inmunoalérgica, en la que hay un infiltrado alérgico del intersticio renal que también cursa con un síndrome túbulo intersticial, pero se acompaña de eosinófilos en sangre y en orina. En cualquier caso, tanto si es una nefritis intersticial aguda genérica como si es una nefritis intersticial inmunoalérgica, la causa más frecuente son los fármacos, la proteinuria es de bajo peso molecular, por tanto no es en rango nefrótico, opción 2 incorrecta, suele cursar con leucocituria estéril y el diagnóstico definitivo nos lo daría la biopsia, ¿vale? Así que esta es una pregunta cuya única opción posible es la 2, ¿vale? La proteinuria, una nefritis intersticial alérgica, suele ser de bajo grado y de bajo peso molecular, ¿vale? Con lo cual no está en rango nefrótico y aunque lo estuviera, no puede dar síndrome nefrótico puesto que no estoy perdiendo albúmina, sino perdiendo proteínas de bajo peso molecular que dejan de reabsorberse al no ser capaz el túbulo. Y con esto quedan comentadas todas las preguntas de este MIR, que solo eran 7, ¿vale? Espero que os haya servido como curiosidad, ¿vale? Porque las hubierais acertado todas, ¿vale? Enhorabuena por haber superado el MIR, ¿vale? Nos vemos en las guardias.